hasta, viste, es esa relación que uno tiene con los artistas, ¿no? Con los artistas que te llegan al corazón, Total. que te hace sentir como que los conoces, a pesar de que, bueno, tal vez la relación no sea del todo par, porque uno se emociona, se engancha, Que alguien te emocione, establece boludo. un vínculo emocional, y más cuando es alguien que justamente te emociona, Cuando alguien logra emocionarte es un montón. te emociona desde lo que hace, desde sus actuaciones, desde los personajes que encarna. Bueno, te enterás que está por hacer algo y decís, quiero Quiero ir a verlo, verla, quiero claro. ir a verla. Y de repente agarrás y te encontrás con María Merlino en La Viva Voz, ahí en el Teatro Nacional Cervantes, y decís, quiero ir a verla. Y agarramos y le hablamos a la gente del Cervantes, dijimos, queremos cubrir esta obra. Fuimos, la vimos y nos quedamos maravillados. Y por suerte, y así por fortuna del destino, la tenemos del otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Hola, me pusieron aplausos. Te pusimos, oh, pero súper Lo mínimo. merecidísimo, lo mínimo. De este lado, yo Leo Navarro, de la otra persona que por ahí te pregunta algo es Nico Cano. Hola, hola. Súper felices de tenerte de ese lado y nada, estábamos hablando, empezamos el programa hablando, ¿no? Un poquito de Estrellita del Regil, que es esa figura que inspiró tu personaje, que también es Estrellita del Regil, en La Viva Voz. Contanos, ¿cómo fue este acercamiento, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo llegó a vos? ¿Cómo fue la génesis de La Viva Voz? Bueno, yo estaba en un rodaje y en una espera con un compañero, uno de los compañeros, había varios, Luis Longhi, y me cuenta sobre la existencia de Estrellita del Regil, la simpática anécdota que ella era extra en Tango Bar y que estaba totalmente enamorada, admiraba un montón a Carlos Gardel, y en un momento, en una escena de Tango Bar donde Carlos Gardel canta Lejana Tierra Mía, en una de las estrofas de la canción dice: dime, estrellita mía, que no son vanas mis ilusiones. Y Estrellita estaba atrás y pensando que se lo decía a él o por ella, rompí en llanto, y como esto pasó 2 veces y tuvieron que cortar el rodaje. Claro. Me pareció increíble esa historia. Además, ella, Estrellita, dice que se casó con él Claro. por civil, y que cuando volvía de su gira por Colombia se iban a casar por iglesia. Bueno, Cuando pasa esto te digo, son las cosas más o menos reales que encontramos de ella. claro. Cuando pasa esto, bueno, nadie comprueba, no está en ningún lado que ella se haya casado por civil. Pero bueno, decidimos creerle un poco. Y después sucede que ella, cuando se entera de la muerte, va al último hotel donde él estuvo y se suicida, intenta suicidarse. Y con la mala suerte para ella de que no lo consigue. Eso sí sale en un diario y dice: Estrellita del Regil, que trabajó como extra, intenta suicidarse en un hotel sin lograrlo. Después ella muere a los 60 años. Y muestra en una nota que pueden encontrar en internet una revista donde dice que ella se casó por civil. Claro, una de las Bueno, cosas que pudimos encontrar nosotros buscándola, porque en principio pensamos que era como una ficcionalización de no, una posible estrellita, y de repente estrellita existía, que ella ha sí, dado notas presentándose Como la como esposa de Gardel. estrellita del Regil Gardel. sí, O sea, súper sí. convencida. Y que aparte tenía como otra de las cosas que encontramos en una página así gardeliana, es que ella no solo se presentaba como la esposa de Gardel, la esposa por civil, en secreto, etcétera, que él como que la iba a blanquear al volver, etcétera, sino que también tenía como costumbre ir de negro a dejar flores en la tumba de Rodolfo Valentino. Así que bueno, ella iba de todo. Ella fue su madre. Esa Su fue su madre hacía madre. eso.
Ah, Sí, mira, su bueno, madre hace eso. Cuando muere la madre, creo que le da como la tarea a ella, pero sí, eh, hereda el fanatismo hacia un hombre, hacia un cantante, bueno, un actor, cantante, actor, de su madre. eran como Em, las después cholulas de aquella época. sí. Después yo les llevo esta idea, este personaje a Andrés Galina y a Fabián Díaz, y estuvimos hace un montón de años que estamos juntos armando este proyecto. En un momento del proceso a ellos se les ocurre que ella es vampira. A mí eso me encantó. Y sobre todo lo que me gustaba es al hacerla vampira y hacerla digamos, que ella tenga su propia historia y no quede tan a la sombra de Gardel. Me gustaba eso para que no quede eclipsada por la figura de Gardel, sino Claro. que sea una obra sobre Estrellita. Y que termina convirtiendo a Estrellita en un personaje muy misterioso, No pero también digas. muy entrañable. O sea, Sí, porque en un ¿no? punto uno que cualquiera que haya vivido así el enamoramiento, la desazón del amor, la pérdida, se identifica con ese personaje que trata de recrear y volver a los lugares en donde vivió ese amor y revivir esa pasión. Ella en una cuestión diegética de la obra, ¿no? Recreando la voz de Carlos Gardel o reviviendo en su voz la voz de Carlos Gardel, pero también como, ¿no? Esa cuestión de tratar de revincularse con esa persona que por alguna razón ya no está a través de aquella cosa que a uno lo emocionó. Que uno añora. Sí. Y ¿cómo fue la construcción? ¿No? Porque una cosa es hablar un poquito, ¿no? De, de la genética, ¿no? De la génesis de la obra en sí, ¿no? ¿Cómo fue para vos construir y recrear este personaje, ¿no? A partir de que no tenías mucho material como para No, crearlo. no. Bueno, uno hay que aprenderse el texto, eso es un comienzo, así de forma neutra. Y sí, con Pablo Ramírez, el director, em, él desde el principio, antes de empezar los ensayos, me dijo que él imaginaba que ella tenía una voz, sobre todo en el principio, una voz como que estaba en una especie de letargo. Claro, Y también me proponía trabajar una voz, por ejemplo, muy distinta a Nada del amor me produce envidia. Entonces ahí fue que yo hace años que tomo clases de canto, de trabajo la voz de diferentes maneras y mi maestro es Mariano Patín y lo llamé a él para que me hagan el asesoramiento, digamos, sí, el trabajo vocal, que me ayude con eso. Y bueno, logramos algo que para mí es muy interesante, muy alejado de mí. Entonces, con una voz mucho más grave. Y me parece que, digamos que empezó por ese lado, aprenderse la letra, trabajar un tono de voz muy diferente. Y por ahí, digamos que empezamos. Como que remite un poquito a lo que uno tiene en mente cuando piensa en un vampiro clásico, ¿no? Un vampiro con una Sí, voz grave. sí, 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 sí. Sí, em, una voz grave, sí, cambios de voces. Lo que a mí me gusta de la obra es que hay como miles de estrellitas. Eh, Está esta del inicio, que es un poco, que parece estar en no sé, en una tumba, y desde ahí habla, pero está él durmiendo al lado. Y después, bueno,
va teniendo un desarrollo la obra, porque se apoya en un texto precioso, poético, y entonces hay todo un derrotero de ella saliendo a la calle en Bogotá, en el duelo general que hay en la calle, y entrando a un cine, saliendo, entrando a un bar, eh, medio en esa catástrofe que es eh, Bogotá cuando se enteran de la muerte de Gardel. Claro. Parece que además fue una cosa tremenda lo que pasó, que realmente la gente se suicidaba o intentaba suicidarse, fue una conmoción total. Un poco cuenta todo ese derrotero, la obra, y bueno, para actuar es hermoso porque tiene un desarrollo enorme del personaje, y hemos encontrado como muchas variantes para, para atravesar diferentes situaciones, y bueno, es muy, muy rica eso para actuar, es muy, muy atractivo para mí. Es que desde la apuesta uno lo que puede ver también, ¿no? Es que se las ingeniaron con recursos así muy Mínimos. muy contados, esa especie de atril inclinado en el que aparece Ese atril inclinado, porque me gusta que lo digas porque está bueno aclararlo, porque algunos le dicen el sarcófago, la silla, no sé, pero esa es una, se llamaba, ¿cómo se dice? Bueno, como una silla de apoyo, no me sale ahora en inglés, porque las actrices de Hollywood usaban ese tipo de, como de silla, como de tabla de planchar, Como un apoyo. exacto, para no arrugarse mientras esperaban los rodajes. Claro, no arrugar el vestido Entonces, sentadas mientras esperaban claro, el momento. sí, hay muchísimas actrices famosísimas de Hollywood sentadas cada una en una de esas sillas, algunas tejiendo, otras tomando un café, otras leyendo, charlando, esperando, y en realidad nos inspiramos en eso. Después, esa misma silla es un montón de Es cosas un en la montón de obra. Es cosas. multiuso. Es una pantalla de Hasta cine. pantalla de Sí, proyección, lo cual es increíble. sí, hermoso. Es como es un homenaje múltiple, ¿no? Por donde lo mires. Y que a partir de todos esos recursos y del aprovechamiento de todos esos recursos, te transporta no solo en lo que está sucediendo, sino en distintas épocas. Perdón. Convirtiendo, ¿no? A ese personaje casi en un personaje ya vampírico, casi inmortal, ¿no? Porque sí, sin spoilear, hacia el final hay como una traslación a través de la música en el tiempo muy, muy interesante, y que hace que la obra de nuestro lado sea súper disfrutable y hasta mágica. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? En general, nosotros hemos tenido la oportunidad de verte en calidad de espectadores, a veces hemos tenido la oportunidad de hacerte alguna entrevista cuando hacías los monólogos de Uhart y otras obras como Nada del Amor, ¿no? Ese gusto, esa facilidad que tenés para la obra unipersonal, ¿no? ¿Qué encontrás en ese espacio que te resulta tan atractivo y que de repente a otros artistas tal vez le genere, le rehuyan un poco porque, bueno, hay que estar solo o sola en el escenario? ¿Qué es lo que te gusta de ese tipo de obras? Bueno, es el cuarto unipersonal que hago, pero no sé, me acuerdo que cuando hice Nada del Amor por primera vez, me parecía casi imposible poder estar una hora hablando, cantando. En ese momento fue medio así, un poco incluso atrevido, ¿no? Porque en la Kamikaze. época no se escucha, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. En ese momento yo estrené Nada del Amor en el 2008. No había unipersonales como hay ahora, que hay muchísimos. Claro. En esa época había más por ahí unipersonales tipo Carlos Belloso, como... Comedia.
mujeres, no sé, Norma Leandro creo que había hecho uno. Era como si, no sé, hacer un unipersonal era una cosa mucho más de, por ahí una actriz más grande, con más trayectoria, con toda una carrera. Claro, más centrado Eh, que en la actriz que en la pieza. ¿Cómo? Más centrado Perdón. en el artista, o el actor o actriz, que en la pieza en sí. Sí, entonces fue medio inconsciente hacer eso, hacer un unipersonal. Ahora, bueno, pasó todo este tiempo. eh, y para mí es un gran entrenamiento para un actor, para una actriz, estar solo en el escenario. No, creo que es eh, no sé, yo ya estoy un poco, después de 4, igual estoy, como te diría, acostumbrada, pero me encanta hacer obras con más actores y actrices, Claro, por supuesto. No es que obvio. solo quisiera hacer unipersonales, pero se fue dando, no sé. Eh, También eso es un proyecto que fue con una idea mía, como que fui armando el equipo, lo llamé a Pablo que nunca había dirigido. También me divierte mucho esto de producir artísticamente, ¿no? Claro. Antes también tuve la oportunidad también de tener una idea con lo de ese Wow Window no es americano, que es una obra que hicimos sobre un cuento de Samantha Schweblin que dirigió Mariana Oberstein con Mirta Busnelli y Vanessa Maja, que no es un unipersonal, pero em, tiene que ver con esto de querer hacer algo, una idea, una pequeñita idea, y me cuesta años llevarlo a cabo. No me es fácil hasta que, bueno, con esto no sé si respondo lo de los unipersonales. No sé, me parece interesante como actriz, me parece un gran desafío. Y aún hoy, que es el cuarto, fue un desafío enorme hacerlo, porque bueno, es como uno se encuentra con la hoja en blanco nuevamente y decís, no, no sé cómo voy a poder hacer esto, porque además es un espacio muy chiquito. eh, Claro. em, Creo que hemos encontrado una forma de hacer este texto, un texto muy difícil porque es muy poético, hermoso, pero eh, eh, me resultó muy difícil y lo pudimos hacer y estamos re contentos y muy, muy orgullosos de la viva voz que logramos. Es que es una de esas obras en las que se nota que más allá del esfuerzo, ¿no? Que en la mayoría o en todas en las obras hay mucho esfuerzo de generar, de crear, etcétera, donde se nota que hay como una conjunción y como que se empezaron a, bueno, diciéndolo burdamente, machear esas ideas, encontrarse, Las estrellas se alinearon. se alinearon las estrellas. Eh, dando un Las resultado, estrellitas. las estrellitas, Total. dando un resultado súper, voy a decir una palabra muy tonta, pero súper adorable y súper disfrutable en la sala ahí en el Cervantes. No sé si quieres preguntarle algo más, No, yo le Nicolás. quiero decir a María Merlino que me cantó la obra y que lo que me fascinó fue que la obra plantea un montón de situaciones y lugares en donde pasan las cosas y que uno solamente ve a ella, a vos María, y Y ese Estrellita, aparato. Y después lo que me pasó fue que cuando la estaba recordando al día siguiente, al otro día, me la imaginaba como que había visto una película y me imaginaba las escenas completas. Me imaginaba que realmente había visto esos lugares. Y me pareció fascinante. Hermoso eso, hermoso, porque ustedes, yo no veo nada, pero me dicen que es tan bella la obra. Las imágenes que logró Pablo con las luces, con tan poquito, sí, y bueno, el vestuario, ¿no? No, no hablamos del vestuario, Increíble. que es increíble el hermoso. vestuario. Eh, Me dice la gente que es una imagen más bella que la otra, pero bueno, eso me lo pierdo yo. Bueno, ojalá uno pudiera tener la posibilidad, ¿no? De verse a sí mismo, incluso en vivo, en esas situaciones. Tal vez el futuro lo dirá. Pero mientras tanto,
ya para ir cerrando la nota y dejando ya que retomes tus actividades cotidianas, ¿por qué no nos contás? Nosotros ya contamos un poquito dónde, cuándo y cómo puede hacer la gente para ir a ver La Viva Voz al Cervantes y verte Sí, así. La Viva Voz está los jueves, los viernes, sábado y domingo a las 18 horas en el Teatro Nacional Cervantes en la sala, el Salón Dorado. La sala del Salón Dorado tendrá, no sé, 77, 79 localidades. El tema es que se agotan las ubicaciones, las entradas. Por ejemplo, hasta el 21 de agosto está todo agotado, pero yo les recomiendo al que tenga ganas de verla que vaya, se acerque al teatro porque siempre hay entradas ahí. Ah, Claro. Están las que están en alternativa teatral, que hay que tener paciencia porque van subiendo de a poco, se agotan rápido, o sea, hay que estar atentos. Y si no, en el teatro, en el teatro, a partir de los miércoles, abren la boletería y pueden comprarla ahí. Es más, mira, ahora estaba viendo el sitio de Alternativa y el 21 de septiembre todo está agotado. Hay una localidad disponible, así que ¡cómprenla ya! apúrense que se agota. ¡Qué divina! Hay una localidad, Que así vaya que, solo. claro, alguien que diga, bueno, me voy el domingo 21 a las 18, día Bueno, de la ahora primavera, en 15 minutos voy a mirar a ver si se vendió o no. a ver si se vendió o no. María, muchísimas Bueno. gracias por estar del otro lado, por darnos unos minutos y contarnos un poquito todo de este proceso creativo y de esta obra tan hermosa que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Bueno, les mando un abrazo y gracias por la llamada. No, Te por admiramos favor. muchísimo. Bueno, muchas gracias.